Hola a todos, mi nombre es Adrián, tengo síndrome de Tourette y quería hablarles un poco sobre el diagnóstico tardío de síndrome de Tourette. En mi caso personal, mi diagnóstico fue muy tarde, fue a los 29 años, yo estaba grande. El Tourette empieza por ahí de los 5 o 6 años. Empieza con, ¿cómo se llama? Tics motores, generalmente con tics motores, y luego se añaden los tics fónicos, o pues pueden aparecer juntos, que se van poniendo más complejos con el tiempo y se van modificando. Unos desaparecen, otros aparecen, luego regresan los que habían desaparecido, y así se va dando el síndrome de Tourette. Pero desde pequeños ya se puede tener un diagnóstico, 5, 6, 7 años. Generalmente es lo más común, pero en mi caso fui diagnosticado ya a los 29, 30. Ahorita tengo 36. ¡Hey! Pero me empezó la primera vez que tuve síntomas fue a los 19 años. Entonces hago este video porque hay personas que tal vez pueden padecer síndrome de Tourette y les están diagnosticando muchas cosas, y en realidad lo que tienen es síndrome de Tourette y no se sabe porque no tienen tics constantes como los que yo tengo ahorita, que ustedes me pueden ver, jaja. Y que fue el caso mío, que yo pasé por muchos diagnósticos. A mí me diagnosticaron con trastorno conversivo, me diagnosticaron con ansiedad generalizada, con depresión, me diagnosticaron con muchas cosas. La cuestión es que lo que al final de cuentas tenía era síndrome de Tourette. ¿Qué me pasaba a mí? Yo me empezaba a sentir mal. Tenía lo que se llama, lo que es como un aura, se le llama el aura, que es la sensación que una persona con epilepsia va a sentir antes de una convulsión epiléptica, solo que las convulsiones que yo tenía eran pseudoconvulsiones, porque no perdía la conciencia, ni tampoco perdía control de esfínteres, o sea, no me orinaba, ni me defecaba. Me empezaba a sentir mal, tenía debilidad, me sentía como si fuera un cortocircuito, como si todos mis músculos y mi cerebro estuvieran como un cortocircuito. Yo no podía, un estado es muy difícil describirlo, pero me sentía bastante mal, y se iba progresando, cada vez se ponía peor, hasta que yo empezaba con movimientos muy bruscos. Terminaba en la cama o en el piso, pegando gritos, revolcándome así como un gusano en sal, como una babosa en sal, contracciones musculares de los brazos, de la cabeza, de las piernas, jaja, ¡ey! Muy fuertes. Y duraba así unos minutos, y a veces bastante. He pasado 20 minutos, 25 minutos en una de esas convulsiones que no se acaban. Y luego ya terminaba completamente muerto, cansadísimo, me quedaba dormido generalmente, y yo tenía esas convulsiones, y yo le decía a los doctores, y me decían, no, eso es ansiedad, eso es agotamiento por exceso de trabajo, eso es trastorno conversivo, que el trastorno conversivo son como síntomas neurológicos, pero que no vienen todos de aquí, no tienen una razón neurológica real. O sea, prácticamente como que la persona sufre eso porque se lo está mentalizando. Entonces prácticamente me están diciendo, usted no tiene nada. Pero con los años se fueron poniendo cada vez peor, hasta que ya quedé en ese cortocircuito de forma constante. Yo me acuerdo que ya pasando los años, yo de vez en cuando, una vez me acuerdo que estaba haciendo no sé qué cosa y la cabeza se me hizo así. Yo dije, ¿qué acaba de pasar? La cabeza se me movió sola. ¡Ah! ¡Hey! O una vez estaba, me acuerdo que estaba haciendo algo, creo, doblando ropa en la cama, y me extrañé muchísimo porque se me salió un silbido. Y yo, ¿qué habrá sido eso? Y luego empecé a hacer la cabeza así para el costado. Y ya me había visto con varios doctores. Me di con neurólogos. El primer neurólogo me dijo, usted tiene ansiedad generalizada, eso con ese medicamento va a ver que en 2 meses ni se va a acordar que lo que le dio, me dijo, porque llegué a emergencias un día que me dio una de esas convulsiones, y al día siguiente justo había sacado cita con el neurólogo, me dijo en 2 meses y se acuerda que tuvo eso.
Y resulta que a los 2 meses todavía seguía en cama. Pasé 2 meses en cama porque no me podía parar porque estaba en ese cortocircuito constante y con una ansiedad, una depresión, sí, mucha ansiedad, dormía demasiado y bueno, lo pasé fatal. Y cuando vio que eso no funcionó, me mandó otro medicamento, tampoco me funcionó. Cambié de doctor, cambié muchos doctores hasta que por fin di con un neuropsiquiatra que me diagnosticó con 2 cosas: el trastorno disociativo, que es una enfermedad mental, que después hablo de enfermedad mental, no voy a entrar dentro de ese trastorno. ¡Ey! Pero el otro me dijo que podría ser síndrome de Tourette y yo no sabía qué era eso. Me puse a averiguar y yo decía, yo miraba a la gente que tenía, me puse a ver en YouTube videos y miraba a la gente que tenía tics. Yo decía, mira, se mueven como cuando a mí me dan convulsiones. Y un día, de repente, un día me empezaron a dar tics motores y no me pararon más. Y un día empecé a decir cosas, tics fónicos, y desde ese entonces no me pararon. Luego pasó un año, que hay que esperar un año para saber si de verdad es síndrome de Tourette, y ahí fue cuando ya fui diagnosticado legalmente, por decirlo así, ¡ay!, con síndrome de Tourette. Entonces, si alguna persona está pasando por algo parecido a lo que yo describí, dígale a su médico y considere que tal vez pueda ser síndrome de Tourette. Saludos, si tienen preguntas, me la dejan en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo. Chao.